Muchas gracias, Ricardo. Muy interesante tu presentación. Soy Diego Arnesini, director de investigación de IDC América Latina y responsable también por la operación de IDC Argentina. Les propongo que ahora podamos abordar un tema que consideramos muy importante en IDC, que es cómo vemos el avance de la transformación digital de las organizaciones y su impacto en el talento. Para esto contamos un panel con los y las country manager de IDC, de América Latina. Natalia Vega es country manager de IDC Chile, bienvenida Natalia. Denis Arcieri, country manager de IDC Brasil, hola Denis. Edgar Fierro, country manager de IDC México, hola Edgar. Y Juan Carlos Villate, country manager de IDC Colombia. Bueno, según el World Economic Forum del FMI, se espera que la economía mundial crezca cerca de un 6% este año. América Latina, con sus desafíos actuales, crecerá cerca de un 4,6%, de todas maneras es un crecimiento positivo, luego de un año bastante complicado en el 2020. Y si vamos a la información por país, vemos que Brasil se espera que crezca un 3,7%, México un 5%, Colombia un 5,1%, Argentina 5,8%, Chile 6,2% y Perú 8,5%. Es decir, son todos crecimientos positivos de dígito simple, y por supuesto estas estimaciones son del mes de abril, y estamos en un contexto bastante volátil, ¿no? Todo puede cambiar, pero ese es el panorama que estamos viendo. Lo cierto es que el crecimiento de estas economías está cada vez más ligado a la inversión en tecnología y a la transformación digital que tanto el sector público como el sector privado están llevando a cabo en dichos países. En ese sentido, vemos que el 70% de las organizaciones de América Latina se encuentra entre las primeras etapas de transformación digital. 3 de cada 4 organizaciones orientarán sus esfuerzos de transformación en cerrar su brecha digital, crecer o innovar, y eso impulsará la inversión en las tecnologías denominadas de la tercera plataforma. Para el 2024, el 70% del gasto provendrá de estas tecnologías en América Latina, y esto tendrá una serie de impactos. En primer lugar, o quizás uno de los más importantes, y lo que vamos a tratar aquí, es el tema de la demanda de profesionales de TI certificados, y por supuesto que estén actualizados con estas tecnologías. En IDC vemos que su demanda se incrementará 10 veces en esta década, es decir, entre el 2020 y el 2030. Y eso nos lleva a la primera pregunta para nuestro panel. Natalia, Chile se destaca por ser un early adopter de estas nuevas tecnologías en la región, por lo que la visión de este país es de gran utilidad para el resto de la región, para toda la región como un todo, ¿no? Entonces, ¿cómo analizás la evolución de los roles que se están necesitando en la industria en este contexto? Diego, muchas gracias por la pregunta, y también un agrado de estar contigo y con el resto de nuestro equipo a nivel de América Latina, con nuestra audiencia, y agradecer a cada uno por su asistencia y por acompañarnos. Respecto a la pregunta que me haces, que hoy día es muy clave para el desarrollo inclusive de nuestros países. Sabemos que los roles de TI son dinámicos y requieren adaptarse a los requisitos actuales y futuros. Por tal motivo, aplicando la taxonomía de IDC a nivel mundial, hemos realizado un análisis de 60 roles laborales de tecnología de información y comunicaciones, agrupándolos en 7 categorías diferentes, que van desde la tecnología hasta el enfoque empresarial. Estas 7 categorías, partimos con las aplicaciones como el rol del ingeniero desarrollador de software, por ejemplo, el desarrollador web, el ingeniero de software. Otra categoría, la infraestructura de tecnología de información, como el ingeniero de red, el arquitecto. Una tercera categoría, ciberseguridad, como el analista, el ingeniero en materia de ciberseguridad.
Una cuarta categoría, la administración de los datos, toda la parte analítica. Ahí, por ejemplo, el administrador de las bases de datos. Una quinta categoría como el soporte técnico, el manager de proyectos. Una sexta categoría, el liderazgo de tecnología de información, como el CIO, el director, el arquitecto empresarial. También una séptima categoría que son otras responsabilidades dentro del rol, como por ejemplo el diseñador web, también el diseñador de multimedia. Al analizar la importancia actual y futura de estos roles, teniendo en cuenta las actividades relacionadas con las TIC en función del lugar donde se realiza la actividad, independientemente de donde se encuentre el cliente, el proveedor o el proyecto, podemos compartir con una visión tanto mundial como para Chile, que algunos roles típicamente importantes como ciberseguridad, desarrollador de aplicaciones móviles y administradores de red son importantes ahora y seguirán siendo importantes en el futuro. A su vez, cuando analizamos otros roles que tienen también mayor importancia actual o futura, podemos mencionar como el arquitecto de inteligencia de negocio, el ingeniero de datos, el analista de inteligencia de negocio, también el ingeniero de software y otros roles más, Diego. Muchas gracias, Natalia. Muy interesante tus comentarios. Y más allá de la demanda o el impacto que puede tener en la demanda de profesionales, un punto importante es la forma como se adquieren esos profesionales, o más bien esas habilidades. En IDC vemos tres grandes grupos, que es la contratación in-house o la contratación más tradicional, en el otro extremo lo que es el full subcontratado, o un esquema híbrido entre ambos. Edgar, en México existe una nueva ley de contratación de personal que puede tener un impacto, sobre todo en el esquema de subcontratación. Entonces, es muy importante poder entender el impacto que esto puede tener también para poder aprender en otros países. ¿Qué impacto ves este tema en México? Hola, Diego. Gusto saludarte, gusto saludar a todos. Y efectivamente, en el mes de abril se aprobó y entró en vigor una ley que le han llamado la ley del outsourcing. Y esto lo que tiene que ver es que las organizaciones ya no van a poder subcontratar personal que no sea parte del core del negocio que contrata. Y esto puede llegar a afectar la industria de tecnologías de información en dos vertientes. Una, porque el modelo de servicios subcontratados, el outsourcing en nuestro país, tiene un peso importante en la economía de las tecnologías de información. Todo el negocio de servicios de TI tiene un peso de cerca del 20%, pero el mayor componente de servicios de TI son los servicios subcontratados, es decir, el outsourcing. Y ahora las organizaciones van a tener que emplear de manera directa a los empleados que van a proveer esos servicios para las empresas usuarias, y esto puede impactar en los rates, es decir, en las tarifas que ofrecen a sus clientes, y esto pone en un entorno competitivo pues distinto al que teníamos previo. ¿Por qué? Porque ya ese apalancamiento financiero que tenían muchas de las organizaciones ya no lo van a tener. Asimismo, abre una muy buena oportunidad para muchas otras empresas, porque así como existe una afectación directa en las empresas que integran servicios, existe una afectación también en las empresas usuarias, en donde hoy no pueden tener empresas de servicios tampoco, y todos están en un periodo de pocos meses, tuvieron que definir nuevas organizaciones, nuevas unidades de negocio, y están consolidando financieramente los resultados para que pasen de las empresas de servicios a las empresas operativas. Y esto también trae una oportunidad para la industria de tecnologías de información. Entonces, creo que este dinamismo va a hacer que se reestructure correctamente todo este ecosistema de servicios profesionales. Y yo lo que veo, uno de los roles, ahorita que escuchaba los roles que mencionaba
Natalia, uno de los roles que yo creo que también hacen falta y se está haciendo mucha necesidad en el mercado son los de gestión de cambio, todo lo que tiene que ver con change management, porque este efecto que está habiendo cambios en las responsabilidades, en las líneas de reporte, en la integración, está haciendo que las personas tengan que aprender pues nuevos conocimientos y asimismo tener nuevas líneas de reporte y implementar de manera muy ágil nuevas soluciones. Entonces, la gestión del cambio también es uno de los roles que está teniendo mayor demanda en el mercado. Y esto, pues, tiene que pasar, en particular en México, este año. Muchas gracias, Edgar. Muy, muy interesante. Además, gracias por complementar también la respuesta de Natalia. Denis, pasamos a la clase de portugués. Brasil, además de su idioma, tiene una lógica propia por su tamaño, sus particularidades. ¿Cómo observas este fenómeno del outsourcing en Brasil? Y también aprovecho para preguntarte, ¿cuáles son las tecnologías en las cuales ves mayor propensión a esta tendencia? Bom dia, Diego. Bom dia a todos os participantes. Eu vou responder aqui em português, mas eu prometo que eu vou responder bem devagarinho para todos poderem compreender. Sem sombra de dúvida, quando a gente fala talvez do grande efeito que a pandemia trouxe como benefício, né, para as estruturas de TI dentro das corporações, é que realmente essas estruturas ganharam muito poder na agenda do top management das empresas, né? A gente percebe que muitas empresas nos reportam que a exposição que as áreas de tecnologia tiveram dentro das empresas foi muito, né, grande durante a pandemia, ao ponto de empresas nos comentarem que pré-pandemia a área de TI, a área de tecnologia era vista como o mal necessário, e hoje essa mesma área de tecnologia, já na mesma empresa, é vista como um alicerce, um pilar transformacional, um pilar competitivo, de diferenciação competitiva no mercado. Então, por um lado, isso é muito bom, né, de um efeito extremamente importante para o nosso ecossistema, mas, por outro lado, o CIO hoje, a gente vem escutando claramente que ele está tendo uma pressão por transformar os custos de TI cada vez mais flexível, pelo top management. E isso significa o quê? Ou seja, eu estou vendendo mais, a minha operação está performando melhor, o meu custo de TI pode ser um pouco melhor. Se eu, por algum motivo, entro numa crise, acontece algum desafio que eu começo a performar vendas de uma forma menos otimista, eu tenho que reduzir o meu custo de tecnologia. Ao ponto de que as nossas primeiras pesquisas desse ano já reportam que 40% dos executivos de médias e grandes empresas de TI no Brasil colocam que aprender a lidar com um orçamento flexível durante o ano é uma das suas principais prioridades do ano, né, de aprender a trabalhar com isso. E é isso, sem sombra de dúvida, conectado com uma visão de o ano passado teve muita agilidade em implementações de projetos de tecnologia pelo momento da pandemia, e essa flexibilidade que teve o ano passado, tem uma pressão também pela velocidade de implementação. Isso faz com que a janela de outsourcing seja uma janela que ganha muita força no Brasil, né? E aí o que a gente vem percebendo, normalmente, é o desafio de, como você comentou, Diego, de pessoas, né? Então, as empresas elas estão optando por terceirizar mais, onde ela não tem o conhecimento, o skill próprio dentro de casa, né? Principalmente as empresas que estão começando nessa jornada de outsourcing. Então, a gente percebe que a decisão de que tipo de workload tecnológico está sendo terceirizado no Brasil está muito conectado com eu vou ter que criar um skill novo, eu vou ter que preparar a minha equipe, eu vou ter que desenvolver capacidades, e isso atrelado com custo, e pelo tempo que isso acontece, eu vou fazer isso dentro de casa, ou é melhor eu procurar um parceiro estratégico para já terceirizar esse novo workload para fora? E a gente vê que, então, tem três grandes, talvez, workloads tecnológicos que ganha bastante energia dentro dessa jornada de terceirização. Primeiro, sem sombra de dúvida, é a jornada da infraestrutura para a nuvem, né? Essa visão de transformação da infraestrutura on-prem para uma infraestrutura de nuvem híbrida. O segundo ponto é toda a parte de segurança da informação. E o terceiro tem a ver com um ponto que também a Natália já comentou, que tem a ver com a informação, né? Cientista de dados, analytics e tudo mais. Esses são os três grandes pontos que a gente acaba vendo como maior aceleração nessa jornada de terceirização. Agora, qual que é o grande desafio para isso não ser maior ainda, né? Mais rápido?
Principalmente as empresas de médio porte que estão fazendo isso pela primeira vez, elas começam a nos reportar que o grande desafio é o medo. Eu tenho que ter a confiança nesse parceiro estratégico. Então, aqui para a nossa audiência, né, muito focada nas equipes de marketing, como que eu posso fazer com que, durante o meu ciclo comercial, o meu início de ciclo comercial, eu passe essa confiança de que eu vou atender aquele cliente, eu vou desenhar o projeto para a medida daquele cliente, né? É um projeto de uma solução customizável, e que eu consiga mostrar que eu tenha, né, que vocês tenham um skill técnico muito bom daquela solução para poder passar essa confiança desses executivos de tecnologia, que muitas vezes estão fazendo isso pela primeira vez, e muitas vezes estão fazendo isso pela primeira vez com um skill que ele não conhece. Né? Então, é uma barreira inicial muito forte. Então, esse é um pouco do cenário que a gente vê, a gente entende o que é uma janela de oportunidade e de aceleração aí nos próximos 18 a 24 meses, com esse contexto de que o curso de TI cada vez vai ter que ser mais flexível, Diego. Muchas gracias, Denis. Muy interesante ver la visión no solo del tema de outsourcing, sino también las tecnologías. Otro tema que también es muy interesante y también muy importante en la región es el tema de BPO y contact centers. Quizás uno de los países donde esto también cobra mayor significancia es en Colombia. Por esto, Juan Carlos, quería consultarte, ¿cómo ves el desarrollo de habilidades para este tipo de servicios en Colombia? Gracias por la pregunta. El potencial es grande en Colombia. El año pasado el mercado se comportó muy bien. Las empresas continúan creciendo. Han llegado empresas europeas y de Estados Unidos y han crecido su operación y están viniendo a prestar servicios desde Colombia offshore. El negocio y el enfoque ahora es offshore. La industria en Colombia reaccionó muy bien y muy rápidamente frente a la pandemia. Se adaptó, se reacomodó y llegó a formatos de trabajo remoto e híbrido en muy corto tiempo. Esto lo vio el mercado internacional y lo apreció y ha fomentado el crecimiento de manera importante. Sigue habiendo otros factores, por supuesto. Tenemos una muy buena ubicación geográfica, un uso horario que funciona bastante bien en el hemisferio, ¿no? La diferencia más grande es de 3 horas con la hora del oeste en los Estados Unidos. Tenemos una buena infraestructura de telecomunicaciones. Somos casi nearshore, estamos a 3 horas y media del primer aeropuerto de entrada a los Estados Unidos. O sea, el desplazamiento es relativamente corto. Tenemos el mayor número de cables submarinos en la región y la combinación de todas estas variables pues es una ecuación muy competitiva y hay disponibilidad de talento, hay buen talento humano con buena actitud de servicio. Ahora, las grandes multinacionales están demandando cada vez más talento bilingüe y mayores habilidades más avanzadas. Ya no estamos hablando únicamente de call center, ya estamos llegando a tercerización, a KPO y a esquemas de servicio más especializados. Seguimos creciendo, seguimos atrayendo, pero increíble, el bache del inglés sigue siendo un obstáculo todavía. Si hubiera mayor penetración, mayor bilingüismo, el multiplicador sería mucho más grande, el de crecimiento. Hay que hacer una consideración adicional frente a esto, y es que en este momento buena parte del talento bilingüe que están siendo tomado por el sector de BPO puede ser talento que han dejado otros sectores que están todavía bastante deprimidos, como por ejemplo el sector turismo. Y aquí la pregunta es, ¿qué va a suceder cuando se reactiven esos sectores? Ya vamos a ver que la competencia por estos profesionales no va a ser únicamente con el exterior, va a ser también internamente entre sectores, donde la industria que tenga mejores condiciones, pues seguramente va a acceder a estos profesionales, pero donde también hay que tener mucho cuidado con el ticket de estos profesionales, porque seguramente va a escalar y puede bajar la competitividad. Excelente, Juan Carlos. Muchas gracias. Muy completo todo el panorama. Les propongo pasar a hablar un poco de temas de tecnologías, las tecnologías que se vienen, que están muy ligadas a esto.
Y bueno, quizás la pregunta que pueda surgir aquí es en qué tecnologías enfocarse. Entonces, si vemos la actualidad, las principales iniciativas de TI de las organizaciones, viendo la agenda del CIO, están enfocadas en seguridad e inteligencia, todo lo que tiene que ver con AI, Business Intelligence, Machine Learning, Big Data Analytics, la nube y la modernización de aplicaciones e infraestructura. Esos son digamos, los temas más importantes que hoy tiene la agenda del CIO. Para el 2024, el 59% del gasto en TI, o sea, casi el 60% se va a destinar a infraestructura en la nube. Y para el 2030, volviendo al tema ya específicamente del talento, el 17% de los profesionales de TI deberán certificarse en inteligencia artificial, nube, Internet de las cosas y ciencia de datos para poder acceder a mejores oportunidades laborales. Denis, comenzando también nuevamente por Brasil, ¿cómo ves estas tecnologías, principalmente el tema de nube, que es muy importante en Brasil, ¿no? Por los data centers que están instalados ahí, los hyperscalers y demás. ¿Cómo ves que esto está impactando en el talento? Diego, é uma ótima pergunta e realmente esse é um dos grandes desafios que a gente tem aqui no Brasil, né? Se a gente pegar um mercado, por exemplo, de IAs, né, um mercado que cresceu ano passado mais de 70%, esse ano com previsões de crescer mais do que 40%, conectado com o que eu respondi na primeira pergunta, né, ou seja, com um fluxo maior de empresas querendo fazer, né, uma terceirização, um outsourcing, justamente para não ter que desenvolver novos skills. A falta de recursos, né, capacitados para fazer isso é iminente, né? Já aparece isso dentro das nossas conversas com o mercado. Por mais que a gente vê diversas iniciativas dos provedores de nuvem, as entidades de classe, estimulando, né, a capacitação de recursos, né, com essa jornada de crescimento que eu acabei de falar, é muito difícil você conseguir produzir recursos, né, e treinar recursos nessa mesma velocidade. Então, hoje, a gente já entende que existe uma briga, né, por recursos, ou seja, o balanço aí entre oferta e procura por profissionais, principalmente quando a gente está falando do ecossistema de nuvem, já é uma realidade, né? Os provedores de serviços de nuvem e os próprios executivos de tecnologia, os CIOs, nos reportam que já começa a ter uma dificuldade muito maior de retenção dos seus principais talentos, que já começa a perceber claramente um aumento salarial, né, uma inflação salarial para alguns tipos de profissionais, justamente porque essa balança oferta e procura, nesse momento, não tá ajustada aqui no Brasil. E ainda para potencializar isso, conectando um pouco com o que o Carlos comentou, existem profissionais aqui no Brasil que começam a ter, né, propostas e começam a ver de uma forma importante trabalhar para empresas fora do país, né? Então, quando a gente olha essa dinâmica de eu poder trabalhar de forma 100% remota em qualquer lugar do mundo, o profissional brasileiro, geralmente, ele é visto como um profissional flexível, ágil, e aí, quando a gente olha esse momento em relação a custo, né, em dólares, acaba sendo um profissional barato, a gente também está competindo esses profissionais não só para trabalhar dentro das operações baseadas no Brasil, mas esses profissionais estão começando a sair dessas operações locais e trabalhar para provedores que estão fora do país, principalmente aí Estados Unidos e Europa, né? E com isso, então, a briga, né, por esses recursos é muito real. O que a gente já vem escutando, de uma certa forma, dos provedores, de uma forma mais massiva aqui no Brasil, é que antes, né, o que você pensava em contratar pessoas puramente onde você tem aquela presença física ou ao redor daquela presença física, isso já caiu, né? Ou seja, a grande maioria das empresas que a gente conversa já fala que já estão contratando pessoas de todo o Brasil, independente se eu tenho ou não operação física naquela região, naquela cidade. Então, isso já se abriu fortemente para uma visão de trabalho remoto, e até por causa dessa escassez. Mas ainda não sendo suficiente, a gente escuta algumas empresas já começar a olhar para nossos pares aqui na América Latina como uma fonte de recursos para trabalhar principalmente em nuvem, né? Então, a gente escutou já empresas falando que já estão olhando com mais carinho para a Argentina, olhando com mais carinho para a Colômbia, para justamente trazer esses profissionais para trabalhar diretamente em projetos aqui no Brasil. Mas, sem sombra de dúvida, esse é um dos grandes, talvez, inibidores que
que a gente tem dentro do cenário nacional para uma maior aceleração, e vai ser e não é uma solução de curto prazo que a gente tem, né? Então, acho que essa competitividade ainda, esse desbalanço entre oferta e procura, deve permanecer aí por mais algum tempo aqui na nossa operação. Muchas gracias, Denis. Y también complementando ese efecto, digamos, también democratizador de alguna forma de los recursos, digamos, ¿no? Pero también de alguna forma dando quizás más oportunidades a personas que están ubicadas fuera de las grandes ciudades, es muy interesante. Y hablabas de los países vecinos, y bueno, en Argentina también, eso ya hace varios años, por causa del digamos, el efecto de la ventaja del tipo de cambio, de sucesivas devaluaciones, y también por poseer buen talento, y el nivel de inglés en Argentina también en general en los niveles medios es bueno. Eso también hace que Argentina sea, como comentabas, una fuente de búsqueda de recursos, ¿no? Hablando también, digamos, del tema del desarrollo del talento de cara ya al proceso de digitalización, ¿no? Juan Carlos, en Colombia, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo ves el desarrollo del talento de cara a la digitalización en tu país? Mira, Diego, es un tema desafiante, bastante desafiante. Digamos que a la falta de profesionales calificados se suma la ubicuidad para desempeñarse y la competencia ampliada por el talento que mencionaba Denis. Vemos que aquí la democratización tiene o podría tener dos caras, porque hace aún más competido el mercado de talento desde cualquier lugar del mundo. En Colombia el esfuerzo se ha enfocado al área de desarrollo de software y de aplicaciones, que tiene mucho apoyo del gobierno y de iniciativas público-privadas. Esto hay que reconocerlo, el esfuerzo ha sido muy bueno, pero hay que extenderlo a muchas otras capacidades: networking, inteligencia artificial, IoT, etcétera, 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 redes, cloud, seguridad, y lo que mencionaba en la pregunta anterior Natalia, temas de liderazgo, de gestión de cambio, que hacen parte del panorama completo de digitalización. Aquí hay déficit de personas que ingresen a estudiar carreras profesionales y técnicas. Creo que esto pues, es global, no es únicamente de Colombia, y la competencia por el talento es cada vez más intensa. Competimos no solo con la región, sino con el mundo. Entonces yo diría que es importante empezar por establecer un panorama objetivo y cuantificable, darle más granularidad a la medición y al análisis de la brecha de talento en Colombia, para entender dónde están las necesidades específicas y poder plantear estrategias de corto y mediano plazo, no únicamente de largo plazo. Es importante fortalecer iniciativas en conjunto, gobierno, academia, sector privado, para atraer más estudiantes. Por ejemplo, buscar garantizar el primer empleo en el área técnica, destacar la empleabilidad y en general, hacer mucho más sexys las carreras relacionadas con tecnología. Fortalecer los programas de adquisición de habilidades específicas, pues que puedan configurar paquetes homologables, paquetes modulares, complementarios a las carreras profesionales. Vamos que aquí una ingeniería de sistemas en el país toma 5 años de formación, y 5 años de formación para obtener un título universitario en un área que se mueve tan rápido como la de tecnología, puede ser un periodo muy largo que desincentiva a los estudiantes potenciales. Entonces, en esa medida es importante considerar una modularidad, considerar una flexibilidad en la adquisición de habilidades específicas. Y considerar el tema regulatorio, que bien lo mencionaba Edgar en la pregunta anterior, y que requiere acomodar los esquemas de adquisición de talento de tecnología a los nuevos esquemas de demanda del mercado. Si no tenemos outsourcing flexible, fluido y competitivo, muy posiblemente nos vamos a ver abocados a perder buena parte de la capacidad de profesionales que genera el mercado hacia otros mercados donde es mucho más sencillo y da más réditos para el profesional trabajar. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy interesante, y además
completando muy bien los otros comentarios, así que muchísimas gracias. Natalia, me quedó una pregunta respecto al tema de las habilidades. Ahí mencionabas en tu comentario anterior el tema del talento, el desarrollo. Ahora, específicamente, ¿cuáles son las habilidades más relevantes o las que consideras más relevantes que se necesitan en Chile? Y bueno, por supuesto, ¿cuál sería tu advice, cuál sería tu recomendación para ese desarrollo? Muy bien, Diego. Primero quisiera hacer una reflexión. El para qué, el tener y el desarrollar estas habilidades que en unos minutos voy a comentar a partir de los análisis que hemos hecho de los estudios cuando le hemos consultado a las distintas empresas de los sectores económicos. Necesitamos comprender que el impacto de cuando existen brechas de habilidades, falta de habilidades, puede afectar a realizar lanzamientos de productos, servicios retrasados, podemos incurrir en costos adicionales en los proyectos, tener pérdidas de ingresos o pérdidas de negocio. También hay que convenir que la amplitud de estas mayores habilidades que se puede tener, la mayor importancia de las tecnologías de información para el éxito empresarial y el impacto que se puede tener, dado si existen estas brechas que existen y faltas de habilidades, aumenta evidentemente la importancia del desarrollo de habilidades estratégicas y también el desarrollo de un plan integral para atraer, desarrollar y retener el talento. Como muy bien lo comentaban tanto Juan Carlos, Denis, tú y Edgar, hay habilidades que tienen que ver con el conocimiento que se va a seguir en los próximos años, continuar desarrollándose los conocimientos específicos sobre las soluciones de Big Data, inteligencia artificial, Internet de las Cosas, cloud, ciberseguridad. Sin embargo, se profundizará la brecha de habilidades relacionadas con el negocio, como también habilidades necesarias para poder desarrollar y hacer presente el desarrollo de las distintas, de las distintas áreas de una empresa, de una organización, de un país, como por ejemplo el pensamiento creativo, el tener la orientación hacia el cliente, un aspecto que comentaba Juan Carlos, que es el idioma inglés, también el dominio respectivo, también las capacidades de resolución de problemas. A su vez, cuando hablamos de recomendaciones que se debieran ir teniendo, desarrollando, primero es algo que tú decías muy bien al inicio, Diego, que es el poder contar con certificaciones. Ahora, el poder desarrollar programas de certificación de TI que estén más alineados para respaldar las necesidades tanto actuales como futuras. Un gran desafío también que se tiene es que se necesita garantizar un ecosistema adecuadamente capacitado, desarrollando el aprendizaje continuo. El aprendizaje continuo en las ofertas de servicios, donde la demanda es alta y la disponibilidad de habilidades está disminuyendo. También algo importante que vamos a observar y que se va a requerir es ir evaluando las funciones y los equipos en los que se pueden necesitar habilidades y capacitación para mejorar las operaciones de TI. También parte de esos desafíos es, por ejemplo, el ir identificando el crecimiento y la desaceleración en estas categorías, en estas 7 categorías que al inicio les comentaba sobre los roles del trabajo, cuáles de ellos van a ser clave para apuntar a la prioridad de desarrollo y o la contratación. Eso digamos que puedo compartir, Diego. Gracias. Muchas gracias, Natalia. Muy, muy interesante y
complementa perfectamente lo que habías mencionado inicialmente, así que muchas gracias. Bueno, como para ir cerrando el panel, tengo una pregunta más para Edgar, y tiene que ver más que nada con el impacto que todo esto que estuvimos conversando puede tener específicamente en las economías, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta el nuevo gobierno de Estados Unidos, ¿cómo ves que pueda impactar este evento importante en la historia actualmente en la economía de México? Sí, Diego, pues tiene un impacto, puede tener un impacto muy favorable para la economía mexicana. Yo te diría que México tiene un apalancamiento económico con la economía americana muy fuerte. De hecho, es el segundo socio comercial más importante de los Estados Unidos después de China, ¿no? En donde ahí han desarrollado lazos, pues a pesar de las distintas controversias, pues muy fuertes. México es el segundo y el 60% de la economía de México o incluso un poco más proviene de el tener este comercio abierto con los Estados Unidos. Este nuevo tratado de comercio de las economías del norte, pues abre muchas nuevas oportunidades y posibilidades para desarrollar no solamente la economía, sino la industria de tecnologías de información como tal, ¿no? Este tratado de libre comercio que entró en julio del 2020, pues hoy incluye 34 capítulos, incluso 10 capítulos más que el Tratado de Libre Comercio anterior. Y entre esos yo te diría, puedo destacar quizá 4 o 5 que van a estar muy apalancados de tecnologías de información. Agricultura, comercio exterior, todo el sector aduanero, todos los servicios financieros, el financiamiento no solamente de las grandes organizaciones, sino de las pequeñas y medianas empresas para efectos de desarrollar y tener estos vínculos comerciales con el exterior, el comercio electrónico y muchos otros, ¿no? Si hacemos un zoom al sector agricultura, que muchas veces es descartado por muchas industrias, este sector va a necesitar de eficiencia operativa, va a necesitar de talento, incluso pues va a haber un impulsor, un driver externo, porque si bien el sector agricultor representa hoy el 3% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, el crecimiento de alimentos a nivel global crece un 60%. Entonces, si ese porcentaje no lo desarrollan economías como la mexicana o como las latinoamericanas, pues lo va a empezar a desarrollar otras economías. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues gracias al uso correcto de la tecnología. ¿En qué sentido? Tecnología para tener un uso eficiente del riego, del monitoreo de las variables externas, para controlar eficientemente las plagas y tener productos pues mucho más afines a la calidad que espera el sector o el país americano, en los procesos de cosecha, de empaque, toda la trazabilidad que se requiere hoy de los productos a través del uso de cadena de bloques o blockchain para efectos de garantizar que lo que se produce se consume y eso tenga estándares de calidad sobresalientes. Y cuando nosotros observamos ese tipo de soluciones tecnológicas que se están y se tienen que desarrollar en el sector agricultor, en las distintas economías, vemos un sector agricultor que crece en soluciones de tecnologías de información más del 10%. Consideremos que la industria de TIC en México estamos esperando que tenga un crecimiento alrededor del 6%. Cuando lo vamos al sector agrícola, va a crecer más del 10%. Entonces, hay muy buenas oportunidades porque ha sido de los sectores más desprotegidos. Y así nos podemos ir con todos estos sectores. Entonces, yo lo que les comparto es que hay muchas oportunidades alrededor del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. Entendamos y estudiemos cuáles pueden ser las eficiencias y los casos de uso tecnológicos que se pueden emplear en cada uno de estos capítulos y apostemos a desarrollar estas organizaciones que van a estar muy abiertas
pues a implementar tecnología, ¿no? Como este ejemplo que cité. Muchas gracias, Edgar. Y de hecho, el tema de agricultura que mencionabas al final es muy importante en Argentina también, donde participa, de hecho, con cerca del 10% del PBI del país, y si sumamos las industrias asociadas, se va a más del 20%. Y hay temas como, bien mencionabas, ¿no? El tema de Internet de las Cosas, de trazabilidad de alimentos, que actualmente en el contexto de pandemia se hace todavía más importante. El control de las condiciones de los granos, por ejemplo, es algo que vemos que en Argentina ha evolucionado muchísimo en los últimos años, en toda la región, y vemos que también va a tener un impacto muy importante, ¿no? Así que muchísimas gracias. Con esto, entonces, quería dar un pequeño cierre de lo que se ha hablado. Vimos que digamos, a medida que las organizaciones avancen en su proceso de transformación digital, la demanda por tecnologías, como bien se ha mencionado, irá evolucionando, y con ella la demanda de habilidades duras y habilidades blandas, ¿no? Como bien han mencionado varios de ustedes a lo largo de este panel. Eso va a hacer entonces que se incremente el gap de profesionales requeridos en la región, y eso también es una oportunidad para poder complementar esa necesidad con la oferta de productos y servicios por parte de la industria de tecnología de la información. Entonces, dando un comentario adicional sobre cuáles son esas habilidades. Las habilidades duras que vemos desde IDC en nuestros estudios tienen que ver con la administración de la nube, ciberseguridad, arquitectura de la nube, gestión, análisis de datos y desarrollo de aplicaciones. Por el lado de las habilidades blandas, vemos que es muy importante el tema de la pasión por aprender, es más bien una actitud, la autodisciplina, la adaptabilidad, la gestión del tiempo, muy importante en nuestra región, en nuestra cultura, la colaboración, la adaptación cultural, incluso por encima del tema del lenguaje, ¿no? Mencionaba Denis, en Brasil se buscan habilidades incluso fuera del país. Bueno, a la hora de proveer ese tipo de servicios es muy importante no solo el idioma, sino la adaptación cultural. Entonces, con eso quería agradecer a los panelistas, y ahora vamos a dar un espacio a responder a las preguntas que han surgido durante la sesión. Los invitamos también a poder seguir colocándose preguntas para poder responderlas. Tenemos entonces algunas preguntas. Muchas gracias por las preguntas. La primera pregunta que surge es para Natalia. Dice: Natalia, has mencionado la importancia de comprender el impacto de las brechas digitales, la falta de habilidades. En vuestra opinión, ¿cuáles son los principales impactos? Claro, Diego. Los 5 principales impactos con respecto a la falta de habilidades que podemos mencionar a partir de los análisis que hemos realizado en base a las consultas a empresas de distintos sectores de la economía, sin lugar a duda, es el retraso del desarrollo de nuevos productos o servicios. También, del punto de vista, causa dificultades en los aspectos de la calidad de alcanzar los objetivos, tanto de esos productos o servicios como también de los ingresos. Por otra parte, también es impactada la relación con los clientes a nivel de satisfacción y, por supuesto, también la pérdida de competitividad. Muchas gracias, Natalia. Hay otra pregunta que es para Edgar. Dice: Edgar, mencionaste sobre el sector agricultor en tus comentarios, pero ¿qué otro sector será relevante en el crecimiento para México? Hola, Diego. Claro que sí. Sí, mencioné el sector agricultor como un ejemplo que hay un potencial importante, aunque hoy en día el sector tiene un peso pues mucho más bajo en la economía, ¿no? Quizá el que tiene una mayor aportación para la economía y desde luego para el peso en las tecnologías de información, puede ser el sector manufactura.
sector manufactura tiene un peso específico para la industria de TI de cerca del 20%, 19.5%. Y se espera que, derivado de este Tratado de Libre Comercio que hablé hace un rato ahorita en mi participación, pues tenga un crecimiento esperado para este 2021 cerca del 5%. Es muy similar a la economía, considerando que viene de una recesión de que cayó el 12.5%. Y más importante, pues va a emplear y va a desarrollar empleo, se espera que genere alrededor de 500,000 nuevos empleos relacionados al piso de trabajo, relacionados a la automatización, relacionados a la eficiencia y la productividad, y ahí van muchos casos de uso inmersos. Hoy estamos viendo cómo el sector manufactura pues está eficientando toda la cadena de suministro, todo el proceso logística, está eficientando y utilizando la inteligencia artificial para disminuir errores, incluso en donde hay demasiado riesgo. Son los primeros sectores que están utilizando la realidad virtual y la realidad aumentada para disminuir el riesgo de los operadores que pueden tener pues en las cadenas de producción, y eso pues utilizando la tecnología. Entonces estamos observando cómo todos estos sectores que tienen integración y conexión pues con la economía global están empleando la tecnología en la parte operativa. ¿Cuál es el reto que se están enfrentando pues las empresas usuarias? Se están enfrentando a dos retos. Uno, a que hoy el área de TI está gestionando la parte de OT, que lo que es Operations Technology. Y esa integración la están articulando a través de nuevas metodologías. Hoy yo he escuchado a muchos CIOs que han preguntado, ¿qué es esto de TOGAF? TOGAF es una nueva metodología similar a COVID, similar a ITIL, pero que emplea un enfoque distinto a manera de redes, que es lo que están incorporando, entendiendo, incorporando, y a través de eso es como están empezando a desarrollar proyectos, las empresas muy robustas de este tipo, y entonces están acercándose para desarrollar tecnología a través de DevOps, a través del uso de la nube, de una nube híbrida, en donde la gestión es compartida tanto en el área de tecnología como en el área de operaciones y en el área de negocio. Entonces, estamos viendo esta evolución que está exigiendo mayores conocimientos tanto del área que provee servicios, dígase los fabricantes y los integradores de tecnología, como de las áreas usuarias, de los que pues compran la tecnología. Y ese es uno de los grandes desafíos. Gracias, Edgar. Muy completa tu respuesta. Acá hay otra pregunta que es para Denis. Dice, Denis, se comentó que las empresas medianas en Brasil también están acelerando el camino de la tercerización de servicios tecnológicos. ¿Podrías explicarnos qué tipo de objeciones suele tener este grupo de empresas durante el ciclo comercial? Poxa, Diego, excelente pergunta. Eu vou tentar ser um pouquinho mais profundo do que eu já falei no início aqui do painel. Para a gente poder relembrar o que eu comentei, existem dois grandes drivers, porque as empresas, principalmente aqui olhando o mid-tier, está começando a fazer isso pela primeira vez, né? Algumas empresas estão terceirizando pela primeira vez, nunca fizeram, então tem um certo receio de fazer isso, um medo dessa jornada de terceirizar a parte com o parceiro. E tem um segundo grupo de empresas que eles já terceirizavam, mas eles terceirizavam onde eles tinham um skill, né? Então eu contrato uma empresa, mas eu sei exatamente o que eu quero contratar, eu sei exatamente o que aquela empresa vai me fornecer e o que nível de qualidade eu posso pedir para aquela empresa me fornecer. Então, parte dessas empresas estão começando pela primeira vez a terceirizar onde elas não têm essa profundidade do skill. Então, ela depende do parceiro estratégico que ela está selecionando para ganhar esse skill. E aí cria também uma certa barreira, né? Principalmente sobre esse segundo ponto, a gente percebe que é um grande inibidor durante o ciclo comercial vocês, provedores, né, conseguirem mostrar credibilidade técnica. Então, a gente percebe que, principalmente para esse grupo de empresas que está começando, que está terceirizando algo que ele não tem o conhecimento profundo,
você provar que essa empresa tem um conhecimento tecnológico, né? Então as estruturas de pré-vendas têm que participar muito mais do processo comercial, estarem mais presentes durante o ciclo comercial, se fazer perguntas para esse cliente onde ele possa imaginar, falar assim, poxa, isso eu não tinha pensado, né? Essa pergunta é uma pergunta que eu não tinha pensado na minha arquitetura, no meu modelo, talvez faça totalmente sentido, fit com a minha real necessidade, né? Ele começar a perceber que as perguntas estão sendo feitas para entender o negócio dele, isso é extremamente crucial, né? Então tem um pilar importante, que é esse pilar de demonstrar o skill técnico durante o ciclo comercial como maior poder. Existe um segundo ponto, que daí é o ponto da confiança, né? Então, quando a gente fala com empresas de médio porte, um dos grandes desafios que eles falam, e a terceirização de uma forma ampla, é eu não quero cair na vala comum, eu não quero ser mais um cliente desse fornecedor. Eu preciso ter agilidade, eu preciso ter flexibilidade. Então, o medo do pós-venda, né, como que eu vou ser atendido depois da implementação daquele projeto, é um dos medos importantes. E aí, com isso, talvez um dos pontos que a gente tem explorado com mais profundidade aqui no Brasil, tem a ver com o cliente sentir que aquele projeto está sendo desenhado para ele, que não é uma réplica de outros projetos que aquela empresa já desenvolveu. Ele tem que ter o sentimento de que aquilo está sendo extremamente customizado para a necessidade da indústria dele, para a necessidade do dia a dia da operação dele, e com isso ter essa segurança de passar aí para um próximo passo, né? Então, eu diria que esses são os dois grandes blockers, ou as duas grandes objeções que a gente vai perceber do mid-tier aqui em relação a terceirizações de tecnologia no Brasil. Muchas gracias, Denis. Hay otra pregunta para Natalia. Dice, Natalia, en una de tus recomendaciones, indicas desarrollar programas de certificación de TI que estén más alineadas para respaldar las necesidades actuales y futuras. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son las oportunidades que surgen para el sector de educación? Muy bien, Diego. Lo primero, hay que tener en cuenta una reflexión que hoy día el conocimiento que estamos teniendo es transversal a todos los sectores de la economía, a todo el globo de nuestro planeta, donde independiente del lugar donde se esté, hay una tremenda oportunidad de ese conocimiento que estamos teniendo. Tener en cuenta, inclusive hoy día, gracias a ese conocimiento, esa transversalidad, es donde hoy día tenemos la vacuna respecto a la pandemia que estamos viviendo. Con esa reflexión hay una importante oportunidad tanto para el sector académico como para las distintas industrias, organizaciones de los sectores de la economía, que es el trabajo conjunto, el poder acercar esas necesidades que tiene la industria hacia la academia, y a su vez también la academia abrir sus puertas para poder escuchar y hacer un trabajo conjunto. Un ejemplo de ello son el trabajo de los laboratorios, las pruebas, el mismo desarrollo de poder comprender qué es lo que hoy día se está necesitando. Vemos las distintas preguntas que hemos ido recibiendo respecto, por ejemplo, cuáles son las habilidades que se necesitan para acelerar la transformación digital. Y una de ellas, evidentemente, son las competencias digitales. Y esas competencias digitales donde veíamos al inicio del panel y que conversábamos con Juan Carlos, con Denis, con Edgar, respecto a saber en materias de tecnología como la ciberseguridad, la inteligencia artificial, los roles tanto presente y futuro, como aquel desarrollador, ingeniero en temas de inteligencia artificial, el analista en materia de inteligencia de negocio que se están necesitando, como también habilidades blandas, como por ejemplo ese pensamiento crítico, que es evidente el que también hace que una compañía pueda desarrollar ventajas respecto a lo que se está necesitando dentro de los distintos consumidores y también de las distintas geografías. Muchas gracias, Natalia. Muy interesante ahí tu comentario. Hay una más para Juan Carlos, específicamente para Colombia. ¿Cómo vemos desde IDC la adopción de cloud, de nube en Colombia?
Gracias, Diego. Mira, yo creo que para Colombia y para la región, inclusive globalmente, muy rápida, mucho más rápida de lo que se preveía hace posiblemente un año antes de la crisis, antes de la situación COVID. Está creciendo a doble dígito alto, pero más importante que eso, se está sofisticando lo que el mercado está demandando, lo que el mercado quiere que se integre. Entonces, aquí hay algunas inquietudes desde el punto de vista tecnológico y técnico. La latencia, el costo, la seguridad siguen siendo inquietudes muy presentes, pero por otro lado, lo mencionaba, lo acaba de mencionar Natalia, el talento, la oferta de talento con habilidades y competencias más altas, no solo en la parte dura, no solo en IoT, no solo en seguridad, sino en capacidades de liderazgo y de gestión para poder integrar esas soluciones cada vez más sofisticadas que está demandando el mercado. Están ocurriendo negocios importantes, hay sectores que habían estado un poco rezagados o un poco cautos que están adoptando o moviéndose a la nube muy rápidamente. Hay negocios grandes en ciernes, pero por otro lado, también lo mencionaba Edgar, la falta de talento no se ve únicamente desde el lado de la oferta, también se está viendo desde el lado de la demanda, ¿no? La necesidad de profesionales en el mercado, en las compañías que están demandando nube, que quieren crecer en nube, profesionales que puedan delimitar mucho mejor para dónde quieren ir, de forma que esa integración se dé mucho más rápido. Gracias, Juan Carlos. Hay varias preguntas, voy a responder una más y luego vamos a tener que hacer algún follow-up por temas de tiempo. Dice, en experiencia del panel, ¿qué elementos deben priorizar las empresas de Latinoamérica para la adopción digital? Esto creo que puedo hacer un resumen y luego podemos continuar la conversación. Cuando vemos las prioridades de transformación digital de las organizaciones en la región, vemos que hay 3 de cada 4 organizaciones están priorizando el tema de crecer, el tema de cerrar su brecha digital y el tema de innovar. Esos son los 3 grandes ejes que persiguen las empresas, pero lo cierto es que, como comentaba al principio, la gran mayoría están atravesando los primeros pasos. En primer lugar, en general, la tecnología es lo más fácil de resolver. Los aspectos más difíciles que llevan más tiempo y por ende también deben estar en la prioridad son los aspectos culturales. Un ejemplo, con el tema de inteligencia artificial, que está dentro del top 5 de las agendas de los CIO, está el tema de seguridad, está el tema de inteligencia, después está el tema de modernización. La principal barrera cultural que están encontrando las organizaciones hoy para adoptar es el tema de la cultura de los datos y el tema de los recursos. Entonces ahí el tema del talento, ya sea interno o adoptado de manera externa, y el tema del cambio cultural son los aspectos que hoy creemos que se debe priorizar. Y, por supuesto, la adopción tecnológica y el plan tecnológico que lleva a cumplir esos objetivos. Pero los más difíciles son los otros, ¿no? Bueno, esto es, por supuesto, por temas de tiempo, no podemos extendernos mucho más, los invitamos a seguir esta conversación. Y ahora lo que sigue en la agenda es la parte de sesiones. Los invitamos a ir a hacer clic en el icono Sessions y ahí pueden elegir una de las 3 sesiones simultáneas que hemos preparado para ustedes con temas como el futuro del trabajo, esquemas como servicio y SMB inteligente. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a los panelistas y gracias a todos ustedes por su tiempo y su participación. Gracias.